Hola, estamos en directo, Mary. Hola, ¿qué Bienvenidos tal? todos a un nuevo episodio de No te puto pilles podcast. Hoy, Ujú. como hemos adelantado un poco en las redes sociales, tanto de Mary, mías, como del propio podcast, vamos a hablar de el amor líquido. Eh, Primero queremos agradeceros mucho el acogida que tuvo el podcast el otro día, no solo en directo, sino también en Spotify. La verdad es que en Spotify está funcionando increíble y os prometemos que hoy hemos solucionado los problemas técnicos que tuvimos. Creo que hoy se me escucha como es debido, creo que a Mary se le va a escuchar y se le va a ver y va a estar con buena conexión. Así que bueno, voy a darle paso que nos va a explicar qué es el amor líquido. Vale, pues vamos a empezar hablando de este concepto que lo creó fue un psicólogo que se llama Sigmund Bauman, que de hecho, bueno, si a alguien le interesa, tiene un libro que habla solo de esto que vamos a tratar en el episodio de hoy. Así que si lo queréis, lo buscáis y lo encontráis. Entonces, bueno, es un concepto que él crea para describir las relaciones en la época posmoderna, es decir, en la época capitalista, sociedades capitalistas. Entonces, es la manera en la que las personas que vivimos en estas sociedades nos relacionamos entre nosotros. Entonces, ¿en qué se parece el capitalismo con el amor líquido? Pues para que podáis ir viendo, se caracteriza por el individualismo. Pues yo creo que todos podéis imaginar que las sociedades capitalistas siempre estamos enfocándonos en nuestros propios deseos, nuestras necesidades, muy individualista, ¿no? Es decir, en vez de ser colectivista y pensar más en grupo, pues primamos lo individual. Luego también se caracteriza por la inmediatez. Ahora mismo casi no tenemos que tener paciencia por nada, todo lo tenemos enseguida. Pues esto pasa un poco en las relaciones, pues lo mismo, ¿no? Es decir, una, otra inmediatez. Que quiero hablar con alguien, le mando un WhatsApp y ya estoy contactando con esa persona, ¿no? Y también con el consumismo, es decir, con el usar y tirar constantemente, con cosas, en este caso serían relaciones o personas, que caducan enseguida, ¿no? Entonces, si unimos esto, lo que nos encontramos es pues que no se establecen límites profundos, que sería la característica mayor del amor líquido. Entonces, este tema, ya sea porque os interese pues más a nivel de pareja, pero también que sepáis que este tipo de vínculos se crean también en las amistades e incluso Bauman habla de la fragilidad del amor líquido propio, es decir, de nuestro propio autoconcepto, autoestima. Dice por aquí Loro, 4 minutos tarde y estáis ya a tope. Sí, es que Mary se ha metido pronto en materia. Pero bueno, vamos a ir repitiendo constantemente, un poco al final es repetir de qué trata el amor propio y se va viendo en todas las cosas que vamos a ir hablando. Refiriendo un poco a lo que acabas de comentar, yo creo que es la inmediatez, ¿no? Es una cosa como muy propia de nuestra época de ahora, lo que tú dices, creo que tiene mucho que ver las redes sociales y eso se ve también en el comportamiento de cómo han evolucionado las propias redes sociales, ¿no? Al principio era una foto en 20, un álbum, ahí estaba, y ahora queremos stories en el mismo momento e incluso pues lo que estamos viendo ahora, ¿no? Un directo. Esto Es es. todo como cada vez más rápido y eso nos pasa también en las relaciones y parece que si no estamos disponibles o no contestamos a un WhatsApp o no cogemos una llamada en el momento es como alarmante. Y lo de usar y tirar yo creo que también que es una de las cosas que más refleja el amor líquido. Esa brevedad de los vínculos, bueno, pues esto lo he usado un rato y me ha aburrido y paso a lo siguiente. Y creo que también se relaciona muchísimo con el capitalismo en el sentido de la oferta y la demanda. Es como que ahora hay tanta oferta que si este no es por un mínimo fallo, el siguiente. Claro. Y yo creo que también en relación a la liquidez del amor propio, pues he estado reflexionando mucho también sobre pues cómo, si yo veo en consulta personas que tienen 50 años o más, ¿no? Comparándoles con personas de nuestra edad, de qué manera nos medimos o nos valoramos. Y ha cambiado mucho también, como antes, a lo mejor las personas se valoraban o en qué se medían, ahora todo tiene que ver con los resultados, con la competitividad. Es decir, aspectos
que son muy capitalistas, que también nos hacen la exigencia muchísimo. O sea, todo el rato veo exigencia, exigencia, que nos hacen tener Hoy. un autoconcepto negativo de nosotros mismos y muy poco sólido. Esa es la característica del amor líquido, que no es sólido. Es líquido. Es líquido, obvio. Justo. Y un poco no crees que esto nos conduce a la soledad al final. Parece que estamos todo el rato acompañados, pero en realidad estamos muy solos porque ese vínculo no es profundo. Sí, de hecho somos la generación que más soledad siente. Fíjate que es curioso, ¿no? Cuando somos los que más maneras tenemos de conectar, y pongo muchas comillas aquí, con otros, ya sea por mensaje, videollamada, llamada de teléfono, ver en redes sociales lo que hacen los demás, ¿no? Pero sí que parece que nos sentimos muy solos. Y también es importante hablar de cómo la liquidez del amor propio nos lleva a tener relaciones de dependencia, que esto es muy curioso, ¿no? Porque precisamente eso que se ve como libertad o como pues no tener un compromiso, que no es algo malo, y estoy leyendo que está preguntando Chris Sí, que sí, que no es todo malo del amor líquido, efectivamente, y de esto también vamos a hablar. El problema no es ver el amor líquido como la solución a todo y como la única manera de vivir y como la manera correcta de crear lazos. Depende de para qué quieras ese lazo. O sea, también hemos hablado de las relaciones de amistad, es decir, no solo estamos hablando de las parejas. Entonces, bueno, lo que decía es que al final esta liquidez del amor propio nos hace relacionarnos con los demás desde la dependencia, desde necesitar la aprobación del otro o el afecto del otro para sentirme bien conmigo mismo. Y entonces entramos en una compulsión a empezar y cortar relaciones todo el rato porque me siento sola, no sé estar sola, y entonces empiezo a quedar con gente, pero como sin comprometerme, ¿no? Entonces es muy curioso cómo precisamente eso nos lleva a tener relaciones de dependencia, que es de lo que se supone que quiere salir el amor líquido. Esto es. sí. Es como lo comido por lo servido. Como que al final lo que está motivando la generación de este tipo de relaciones solo hace más que alimentar esas ganas de suplir carencias, de buscar la aprobación externa, que se basa un poco en eso. Y con esto, por supuesto, no queremos criminalizar para nada el crear relaciones desde este lugar. De hecho, bueno, yo en algún momento seguro que lo he hecho, sino hablar del problema de querer tener todos los vínculos, de querer crear todos los vínculos desde esta perspectiva, todos. Es decir, como tener muchos vínculos, pero que sean lo suficientemente superficiales como para poder romperlos enseguida, porque eso genera otro tipo de problemas. Pero en ningún momento estamos diciendo que esté mal tener relaciones con poco compromiso. Es decir, esto en ningún momento. Entonces, bueno, ¿qué dice Bauman? Bauman dice que también esto sucede por haberle dado más importancia en el triángulo, si recordáis, del episodio pasado hablábamos de la pasión, compromiso e intimidad. Entonces él dice que a raíz de dar más importancia a la atracción sucede, pues claro, que se crean relaciones con muy poca profundidad, porque solo nos une que nos atraemos, pero nada más, ni tenemos intimidad, ni desde luego hay un compromiso. Entonces eso hace que el contacto sea mucho más efímero. Y claro, que esto no es malo. La cosa es que hay placeres del ser humano que no se satisfacen a corto plazo, sino que es a largo plazo. Entonces, si todo el rato tenemos contactos superficiales y efímeros, hay una cantidad grande de necesidades que no estamos supliendo, aunque creemos que sí. Sí, 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 sí. Es como lo que tú dices, al final el ser humano es un ser social, le gusta estar rodeado y si esto, como hemos dicho, solo conduce a esa un poco alimentar esa sensación de soledad, es como un círculo vicioso de quiero esto, lo que hago es aumentar la cantidad, pero la Mm, calidad no mejora, entonces que esto lo comentaremos más en profundidad. mm, Y ese es un círculo vicioso que te lleva a una constante sensación de soledad, porque estás muy acompañado pero estás solo. Y lo que decimos es no criminalizar, porque una cosa que tú me dices mucho siempre con todo es lo importante no es lo que haces, sino desde dónde lo haces, ¿no? mm. Claro.
es súper positivo tener relaciones así si también uno sabe que eso es lo que quiere y se lo deja claro al otro. O sea, yo no veo que haya ningún problema. Pero sí que creo que tenemos poca información y yo de 2 años a esta parte no paro de ver en consulta a personas que tienen comportamientos compulsivos, es decir, que todo el rato, sobre todo a través de redes sociales o aplicaciones de citas, tienen citas compulsivas una y otra y otra y otra y otra, cuando en realidad están buscando una pareja estable. Ese es el problema, ¿no? O sea, lo que quieren no es eso, pero enseguida están rompiendo relaciones en cuanto hay como una dificultad, una conversación que hay que tener, poner un límite, entonces todo el rato se corta y, y se empieza otra cosa nueva, ¿no? Entonces, a mí esto me preocupa un montón porque al final siento que se está cosificando también los cuerpos y las personas. Es decir, esto también es algo que tiene que ver mucho con el capitalismo, el cosificar, el hacer cosas que no son cosas, ¿no? Como las personas. Entonces, para yo obtener un medio que es mi autoestima, por ejemplo, o un placer sexual, utilizo a una persona. Entonces, si todo esto está hablado y está claro, no hay ningún problema. O sea, el tener encuentros sexuales espontáneos a mí me parece que es súper positivo. El problema es esto, desde dónde, lo que tú has dicho, desde dónde estoy yo quedando con esta persona. ¿Es eso lo que quiero? Tener una relación sexual y luego irme. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas luego sienten un vacío existencial muy grande. Si tú haces una cosa que se supone que querías hacer, ¿por qué luego te sientes siempre vacío? Igual es que no es eso lo que estabas queriendo, no has encontrado lo que en realidad estabas buscando. Y yo aquí planteo una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona tiene este tipo de, ya te lo comenté antes, yo las voy a llamar personas líquidas y personas románticas, ¿no? Las personas líquidas que se acostumbran o tienen tendencia a este tipo de relaciones, cuando se quedan un poco más de la cuenta de lo que tenían pensado en una, y luego se sienten contrariados y no saben gestionar bien qué les está pasando o si realmente se quieren quedar ahí, o no crees que a veces no se quedan por todo ese peso de esa rutina que tienen de ese amor líquido y que al final pues les empuja a desechar algo que en realidad a lo mejor estaba realmente alimentando ese vacío que estaba buscando llenar y con el que pueden estar a gusto? ¿Cómo se puede gestionar eso? ¿Cómo Claro, se yo puede creo que ahí romper ese sería patrón? Claro, yo creo que ahí sería interesante que cada persona viera qué le hace construir las relaciones desde este lugar. Si lo hacen porque tienen un miedo al compromiso, que hay personas que lo tienen. Si lo hacen porque no se sienten cómodos en la intimidad. Si lo hacen porque en ese momento de su vida... O sea, que no todo tiene que partir de un mal lugar. El construir, o sea, hay momentos en nuestra vida a lo mejor en los que no nos apetece profundizar más. El problema, insisto, es la falta de claridad y, por ejemplo, aquí cuando encontramos, esto es una dinámica que sucede mucho, una persona, como tú llamas, líquida y una persona más romántica, ¿no? Que la persona romántica tiene una idea que es que el otro va a cambiar por ella o por él, ¿no? Es como, bueno, esta persona me ha dicho que no quiere compromiso, imagínate que ha sido clara, ¿no? Y ha sido asertiva, no hay ningún problema, pero entonces la otra persona se queda ahí pensando, no, no, pero es que por mí seguro, seguro, seguro que va a querer tener un compromiso. Entonces entramos en ese bucle de querer a otra persona que ya te está diciendo que no quiere que le ates, ¿no? Pero esta es una dinámica muy, muy, muy común. Sí, yo me veo ahí un poco identificada, la verdad. Me ha pasado en Sí. varias ocasiones de mi vida. Em, Cuando hablemos del amor romántico hablaremos de los mitos y veréis que este es uno, en el que dice que por nosotros, no como que el otro va a cambiar. Y ya os digo que eso no pasa. Eso no pasa. Quien se va, Mm. se va. Quien se quiere ir, se marcha. Y bueno, aquí esto me recuerda un poco también a un personaje de una serie, que es The L Word, que es Shane McCutcheon. Al principio, bueno, en la primera parte de esta serie, era esta persona completamente líquida, ¿no? Que incluso se Sí. vanagloriaba de ser esa figura, de tener Muy accesible. gran cantidad de relaciones, nunca quedarse con ninguna, incluso de romper corazones, ¿no? Que era como lo que le definía incluso.
Mm. Luego, más mayor, más adulta, han querido como hacer evolucionar a ese personaje, yo creo como hacerlo madurar, y las últimas relaciones que tiene establece lazos más profundos, pasa a ser un poco una persona romántica. Es que llega a dejar incluso al amor de su vida, yo creo, plantado en el altar, porque justo unos momentos antes de su boda piensa, yo no soy esta persona, yo no quiero hacer esto, a mí lo que me caracteriza es el amor líquido. Y deja plantada una persona por la que sí siente ese compromiso, pero no lo llega a querer adquirir. Mm. Sí, tampoco me gustaría que viéramos como que eso en todas las personas es una evolución. Es decir, igual en esta persona en concreto, si eso le hace también sentir a gusto consigo misma, es una evolución, pero no siempre tiene que ser. De hecho, lo podríamos ver al revés. Si yo tuviera que colocarme en algún lado, yo diría que mi problema es el no saber crear lazos más superficiales Hmm. muchas veces y el aferrarme al compromiso, no solo en las relaciones de pareja, sino en las amistades también. Entonces, quizás para mí la evolución sería aprender también a tener algunos lazos pues más superficiales. Justo. Algo que llevo intentando hacer mucho tiempo y que siempre la gente me dice, no puedes entregarte tanto, no puedes ser tan tal, no puedes tener siempre como esa esperanza y al final, pues mira, sinceramente llevo 27, bueno, 27 años no porque desde los cero no lo intento, pero llevo Bueno, casi, llevo, no sé, 10 años intentándolo chica, la que nace romántica, y el que nace líquido, pues se puede mejorar, se puede cambiar un poco, pero tampoco puedes pasar de un polo a otro, que ese es el caso, ¿no? Creo que lo que tenemos que transmitir aquí un poco es que ninguno de los dos extremos es bueno. esto es. Sí, además a mí me gustaría resaltar que como tú decías, el ser humano es un ser social y eso quiere decir que vivimos en grupo y necesitamos los vínculos. Entonces, no necesariamente tiene que ser en el área afectivo-sexual. Es decir, quizás una persona quiere mantener y forjar lazos más superficiales en ese área y eso está bien, pero que esa persona en algún área de su vida, familiar, amistad, va a necesitar tener una relación más profunda y Mm. sentirse realmente visto por otro ser humano. O sea, esto también es muy importante, que no solo estamos hablando, insisto, de las parejas. Mira, Entonces, por dime, aquí dime. nos preguntan si que le cuesta un poco lo de persona líquida o persona romántica, ¿no? Como definir a una persona como tal si no pueden Sí, ser momentos de cada persona. sí, totalmente. Yo de hecho lo veo más así que definiéndolo de esta manera, ¿no? Sí, Es decir, Cintia creo que ha dicho eso como para sí, referirnos durante para el resumir episodio. rápidamente. Pero sí, sí, claro, es decir, hay momentos a lo mejor en los que queremos construir un lazo desde un lugar mucho más profundo de intimidad y otros en los que lo que queremos es pues no involucrarnos mucho y eso está bien, o sea, no creo que ninguna de las dos ni está bien ni está mal en sí mismo, hay que ver lo que a cada uno le genera eso. En cada momento. Y un poco Mm. haciendo referencia a lo que decías ahora de que no solo en el ámbito sentimental, yo creo que soy una persona, bueno, estoy haciendo otra vez hincapié en lo mismo, ¿no? Pero bueno, que soy una persona romántica incluso para las relaciones de amistad, ¿no? Porque cuando tengo un vínculo muy fuerte con alguien, me puede estar haciendo una gran putada, con perdón de la palabra, que pongo muchísimo peso en el vínculo que tengo con esa persona y digo, jolín, es que esta persona llevo tantos años de relación con ella, me ha aportado esto, esto y esto durante toda mi vida y me puede haber hecho un feo muy grande que, aunque a lo mejor con un poco de tiempo prudencial, siempre acabo perdonando o intentando recuperar ese vínculo porque creo en ellos, ¿no? Creo como que son algo más profundo que algo instantáneo, algo de un momento en concreto. Dos caras, porque la otra cara también es que hay mucha exigencia en la visión romántica, ya sea de las amistades o de las relaciones, Mm. precisamente como son tan profundas y son tan centrales, pues derivan en mucha exigencia en cómo el otro tiene que comportarse. Eso lo vamos a ver ahora, porque vamos a hacer un análisis en el que vamos a comparar un tipo de amor y otro para definirlos un poquito más. Entonces, bueno, simplemente anotar que Bauman decía que la manera de subvertir el amor líquido y esta manera que tenemos de forjar lazos es con libertad y seguridad. Y me parece súper importante hablar de esto porque, como decía, el amor líquido o esta manera de crear relaciones se vende un poco ahora mismo como que eso es ser libre y que de hecho el que
el que es inseguro es el que quiere el otro tipo de relaciones. Y me gustó mucho que él planteaba que para nada se trataba de esto. Entonces, hay que tener libertad tanto para forjar los lazos de una manera o de otra, y también hay que tener seguridad, seguridad de con uno mismo, de poder mostrarme, de poder poner límites, de poder decir lo que me gusta, lo que no me gusta. Entonces, bueno, me pareció interesante como recalcar estas dos palabras que vamos a ver después por qué son importantes. Ujú. Entonces, ahora sí que me gustaría que nos adentráramos en comparar un tipo de amor y otro, y para esto he utilizado una investigación que han hecho Alejandro Sánchez y Jenny Cubels, que si alguien en algún momento quiere que me escriba y se lo mando, que precisamente lo que hacen es eh, colocarlos como polos opuestos en algunas dimensiones que vamos a ir describiendo. Entonces, me gustaría empezar por definir el amor romántico, eh, que dice, el amor romántico construye el amor como un fenómeno externo que escapa del control y la voluntad de las personas y que se presenta como un elemento central en la vida. Esto que decíamos antes, es decir, es como algo que viene, llega, tú no puedes hacer nada con eso, es central en tu vida, toda tu vida gira en torno a eso, ¿no? Y esto que es muy importante, el amor romántico define las formas correctas de sentir, pensar y actuar, favoreciendo las relaciones heterosexuales, románticas, monógamas y duraderas. Claro, estamos yéndonos al polo opuesto, ¿no? Es como que aquí se dice que si tú quieres a una persona, tú te comportas siempre, siempre, siempre de una manera. Piensas siempre, siempre de una manera, ¿no? Entonces aquí es donde decimos, si me quisiera, haría, Sí, o si me quisiera... justo lo que criticamos el otro día, ¿no? Que no se puede definir o tachar a una persona o juzgar los sentimientos de una persona porque no se comporte como está siempre escrito, o sea, porque no venga a buscarte en un día a darte un beso bajo la lluvia en el último segundo antes de que cojas un autobús, no significa que esa persona no te quiera, ¿no? Esto es. Y luego, muy importante, lo de que favorece las relaciones heterosexuales porque está muy, muy, muy definido lo que hace un hombre y lo que hace una mujer. Muchísimo. Entonces, así es como dice, no, es que además la relación perfecta es entre un hombre y una mujer, monógama y duradera. Pues claro, eh, también este es el caldo de cultivo perfecto para fomentar comportamientos machistas, de control, de sumisión también, porque los roles, como decía, se ven como también complementarios, el hombre activo, el hombre como dominante, la mujer. Entonces, daros cuenta también de que es el caldo de cultivo para relaciones tóxicas. Y entonces ahora vendría la definición del amor líquido, que sobre todo destacan las prácticas de las relaciones libertarias, superficiales y hedónicas, abordadas de forma racional, siendo prácticas comunes en las relaciones virtuales. Virtuales quiere decir que no son en persona, pues por ejemplo a través de redes sociales, teléfono y todo esto. Y entonces es muy importante decir que en este tipo de relaciones se prima mucho la objetividad, justo que la otra es como lo irracional. Aquí se busca siempre ser objetivo, cosa que tampoco tiene mucho sentido, porque construimos las relaciones también desde nuestros sentimientos. Entonces, querer siempre ser objetivo, pues no tiene sentido. Justo, justo. Y bueno, dice por aquí Loro que me parece muy interesante Sí. y el chat se está volcando con su perspectiva, que dice que cree que cualquier vínculo que se debe crear debe crearse desde la libertad, sin cargar a otras personas con nuestras mochilas y sobre todo lo que yo creo que es muy importante, nuestras expectativas, ya sean relaciones románticas o tal. Es verdad que, o sea, al final yo tengo mis expectativas y te culpo a ti por no cumplirlas. Pues Totalmente. eso pasa todo el rato, todo el Mm. rato. Nadie es responsable de la expectativa que tenga el otro. O sea, por eso es tan importante la comunicación, porque si yo tengo una expectativa, pero tú y yo hablamos y me doy cuenta de que no se cumple, pues ahí yo tengo la capacidad de decidir si quiero seguir en eso o no. Igual que el otro, ¿no? Eso es. Sí. Entonces, bueno, esta investigación lo que hace es definir el amor líquido y el amor romántico en 5 dimensiones que colocan en polos opuestos, ¿vale? Vamos a ir una a una. La primera sería la emocionalidad-racionalidad, que como acabamos de decir, el amor romántico se basa exclusivamente en las emociones y el amor líquido en la razón, ¿no? Entonces voy a leer en cada fragmento, en cada dimensión, perdón, un fragmento del libro de Bauman. Entonces él dice, esto es un poco irónico, ¿no? Lo que dice, en una relación de bolsillo, esto lo está llamando un vínculo superficial, debe embarcarse en la relación
con total conciencia y claridad. Recuerde, nada de amor a primera vista, nada de enamorarse, nada de esas súbitas mareas de emoción que lo dejan sin aliento, nada de esas emociones que llamamos amor, ni de esas a las que sobriamente denominamos deseo. Bueno, aquí yo no estoy de acuerdo con esto. Usted no se debe permitir que nadie le arrebate la calculadora de la mano. Entonces él está haciendo aquí una ironía, ¿no? En el sentido de, vale, si tú quieres construir relaciones desde la razón pura y dura, pues que sepas que tienes que renunciar a sentir cualquier cosa, porque en el momento en el que sentimos cosas, ya está interactuando eso con la Claro, razón, ¿no? Entonces, pragmatismo, ¿no? Un poco. eso Esta es. relación me sirve para esto y para este momento y para lo que yo busco en este momento y no dejar enturbiar los objetivos o lo que uno Claro. quiere por los sentimientos. Que es lo que muchas veces pasa cuando construimos relaciones desde aquí, que esto es tan complicado que al final se empieza a mezclar todo y esa perspectiva que tú tenías de, no, esto es solo un contacto así de limitado y así de tal, pues luego la cosa se complica. Justo a lo Claro. mejor es lo que comentaba antes, muy al principio del podcast, del tema de estoy usando esto para algo pasajero, rápido y momentáneo y la cosa se me complica porque dejo que los sentimientos intervengan y, ahora ¿qué hago? Porque los sentimientos me están nublando la razón y no debo dejar que me la nublen, entonces corto. Claro. Entonces, igual manera que estamos hablando de esto, lo mismo sería poner solo la emoción en el centro, porque el ser humano, obviamente las emociones son súper importantes y yo soy fiel defensora de ellas, pero no es todo emoción. Es decir, también a veces tenemos que tener razón de decir, por mucho que yo me sienta de esta manera, tengo que cortar porque racionalmente sé que esto no me hace bien, ¿no? Jo, estoy súper en el extremo contrario al amor líquido, me estoy dando cuenta y es muy poco pragmático para mí. Yo creo que estoy en el 50-50, la verdad. En este, Qué bueno, suerte, chica. sí. Vale, entonces iríamos a la segunda dimensión que habla de compromiso y libertad. Es decir, el amor romántico sería el compromiso y en el polo opuesto el amor líquido sería la libertad. Y entonces aquí habla de que las personas líquidas, como las has llamado tú, o persona que se encuentra en este momento, desconfía todo el tiempo de estar relacionado y particularmente de estar relacionados para siempre, por no hablar de eternamente, porque temen que ese estado pueda convertirse en una carga y ocasionar tensiones que no se sientan capaces ni deseosos de soportar y que pueda limitarse meramente su libertad. Es decir, el problema aquí es vivir los lazos como cargas, como un poco una cárcel o algo así. Claro, sí, sí, sí. Esto es cuando, insisto, se pueden tener relaciones que duren poco tiempo sin tener que verlas de esta manera. O sea, con esto no quiero decir para nada que la única manera de crear lazos sea con ni que sean súper duraderos, ni que sean, sino que creo que tenemos que poner el foco en esto, en que estas personas tienen miedo a perder la libertad, como si el estar en contacto con otros de alguna manera les supusiera estar como encarcelados. Total. Y a que tú estás completamente libre. A pesar de estar en una relación duradera y estable y eres una persona libre. Yo creo que al final eso es como Claro, tú te para mí planteas es la libre relación. también. Claro, para mí yo soy libre también porque yo decido que esto es lo que quiero. Es decir, a veces escucho a personas que hablan de estar en una relación como una cárcel, de verdad, como es que tengo que dar cuentas, es que tengo que... Y yo de verdad que no me siento de esta manera. Entiendo que si hay personas que sí, por favor, que nos hablen de esto Mm, porque sería súper interesante. Pero claro, hay que ver qué les lleva a estas personas a sentir que eso es una pérdida de libertad. Habría que ver qué es el compromiso para ellos, si les asusta, habría que ver cuáles han sido sus otras experiencias. O sea, aquí es todo muy complejo. Estamos claro. intentando simplificar una experiencia que es súper compleja, pero Eso es la eh, dinámica de las relaciones, ¿no? O sea, como tú tengas tu dinámica es lo que marca y lo que te va a aterrar o lo que va a hacer que una relación sea una mala experiencia, pero no tiene por qué. mira, estoy leyendo, por ejemplo, que Chris dice, mi psicóloga asociaba mi liquidez con el miedo al abandono. Es que podría ser también, pero es que podría ser que no sea por nada malo. O sea, no me gustaría patologizar
el amor líquido. El amor líquido está estupendo siempre y cuando eso es lo que uno quiera. Y que la otra persona lo tenga claro y la comunicación. O sea, no siempre se debe a algo patológico. A veces Claro. simplemente es que es la manera en la que uno quiere desarrollarse. Y siempre y cuando pues sea lo que buscas en ese momento, lo que te está haciendo sentir bien, eres consciente de que lo haces y no te preguntas cuando llegas a casa, uff, ¿por qué cojo las cosas y me piro en cuanto termino de estar con alguien? Y yo creo que Mm, también cuando después eres capaz de reconocer una relación o una persona con la que sí quieres establecer un vínculo más profundo y no huyes en el momento en el que igual estás sintiéndote más a gusto o lo harías, pero está siendo ya algo patológico en vez de algo voluntario o sano. mm. Claro, entonces aquí volvemos a lo mismo que el otro polo, que es el compromiso, ya lo hemos nombrado antes, ¿no? Cuando prima ante todo, es decir, que como hay compromiso ya la relación se tiene que mantener aunque me esté haciendo daño, aunque... Entonces esto tampoco sería. La tercera dimensión es la dimensión de sacrificio y hedonismo. Claro, aquí el amor romántico siempre, siempre plantea todo como que hay que sacrificarse por el otro. Incluso esto nos lleva a no poner límites. Si algo es importante para mí, no pasa nada porque lo dejo por ti. Esto tampoco es, ¿no? Entonces, Claro. eh, me gusta mucho lo que dice Bauman sobre esto, ¿no? Dice, los seres humanos esperan degustar las dulces delicias de las relaciones, evitando los bocados más amargos y menos tiernos. Cómo lograr que la relación les confiera poder sin que la dependencia los debilite, que los habilite sin condicionarlos, que los haga sentir plenos sin sobrecargarlos. Es decir, al final hace poco hablaba con mis otras amigas que son psicólogas de lo que significaba decidir también, ¿no? Entonces hablamos que cuando tú decides, siempre hay una parte que ganas, pero siempre también hay una que pierdes. Y esto es lo mismo, las relaciones, ¿por qué nos relacionamos todo el rato? Da igual en qué formato, pues porque en las relaciones encontramos algo que necesitamos. Soporte, escucha, intimidad, diversión, sexo, o sea, hay tantas cosas que, claro, el amor líquido es un poco como quiero todo eso, pero no quiero La la parte discusión, el límite, la conversación incómoda. Es que es eso, es que es lo que, bueno, yo lo he visto muchas veces y lo he dicho muchas veces, ¿no? Incluso en mis propias relaciones. He dicho, quieres lo bueno de estar en una relación, pero no quieres la parte mala. Y la parte Mm, mala es que es mala, pero se tiene que trabajar y es una cosa que al final viene dado, ¿no? Es imposible que no esté ahí. Tendrá sus momentos malos para poder disfrutar de lo bueno. Y es lo que tú dices, esa frase me ha gustado mucho y creo que es algo que también he utilizado alguna vez. Si cuando decides estás decidiendo y hay una parte que te vas a perder o sea, no hay mm, otra. totalmente. Esto es. Entonces, bueno, estamos hablando como del sacrificio y por la otra parte el hedonismo, que son los placeres a corto plazo. Entonces, lo que decía Bauman, estupendo, pero que no dejes la calculadora. Es decir, tienes que tener muy claro que es algo que solo tiene que ver o con el placer o con lo que tú estés buscando en ese momento a corto plazo y nada más. Mm. Vale, entonces iríamos a la siguiente dimensión, que es la de profundidad y superficialidad. De nuevo, lo colocan en polos opuestos y dicen, Bauman dice esto me encanta, que cuando la calidad no nos da sostén, tendemos a buscar remedio en la cantidad, que es precisamente lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, como la calidad de este vínculo es pobre o no puedo como involucrarme a ese nivel, entonces voy saltando y de uno y otro, y entonces empezamos a medir en cantidad y no tanto en calidad. Claro, y aquí mi pregunta ¿es la calidad de un vínculo inicial que te hace juzgar que el vínculo no va a ser positivo o un vínculo en general? No te entiendo. Quiero decir, dice, cuando la calidad del vínculo no es suficiente, lo que Sí. haces es pasar a que haya mucha cantidad. Pero esa calidad de ese vínculo, ¿de qué vínculo? De una relación que ya hemos tenido y no ha funcionado o no nos ha gustado, entonces decimos, bueno, pues paso a mm, con todo lo que se menea. No sé, Sí, bueno, yo lo vería más como con cantidad de vínculos superficiales, otros vínculos, otras personas, algo así sería. pescadilla que se Mm, muerde la cola, ¿no? claro.
Claro, entonces a esto me refiero. Si tú en una parcela de tu vida tienes vínculos profundos, claro que puedes tener vínculos superficiales en otra. El problema es querer relacionarnos como de puntillas, esto, ¿no? Como, bueno, sin ser vulnerable, que también hablamos el otro día de esta palabra, que la vamos a nombrar muchísimo, ¿no? Porque al final creo que se trata mucho de esto también, como de no ser vulnerable y decir, bueno, si no me muestro mucho, si no te abro, no me abro y no te cuento mucho de mí, es muy fácil luego como coger e irme corriendo Sí. de aquí. Sí, sí, sí. Está claro que cuando te implicas un poco más y te abres un poco más, es más difícil romper ese lazo. Pues aquí pasaríamos a la última dimensión, que es la realidad y la virtualidad. Es decir, en el amor romántico se da mucho peso al contacto con la otra persona, al contacto real, físico, en persona. Sin embargo, el amor líquido interacciona mucho a través de redes sociales, todo lo que sea virtual, ¿no? Entonces es como un contacto que es superficial al final. Puedo pensar lo que te digo, puedes no verme la cara, puedo desconectarme, es decir, hay como... Bauman habla de la gran facilidad para conectar y desconectar. Pero aquí sí que me gustaría resaltar que en esta investigación hablan de que a pesar de la facilidad que tenemos de conectar y desconectar y de conocer gente a través de redes sociales, en la sociedad sigue habiendo una idea que es muy romántica de que la verdadera manera de conocer al amor de tu vida o a un amor es siempre en persona. Y de hecho se devalúa mucho el tener contactos a través de redes, como que eso, como que, o Que es Tinder o una lo que sea, ¿no? pochez. Como que esto Sí, al es. Como, final, bueno, yo creo que al final un poco inconscientemente lo hacemos todos, ¿no? A mí también me ha pasado que he romantizado muchísimo una relación que ha empezado una noche, que he cruzado miradas y he empezado una conversación y era como de cómo se va a acabar esto que ha empezado de esta manera y luego pues alguna vez, no me gusta mucho, pero alguna vez he utilizado Tinder, alguna vez ha funcionado y es como que te da un poco de vergüenza, ¿no? Mira, ¿y cómo os conocisteis? Match en Tinder. Y como que avergüenza un poco, ¿no? pero es que hay muchísima gente que tiene un deseo de encontrar pareja y que no utiliza este tipo de redes porque les da vergüenza, pero no tienen otra manera de encontrar vínculos, pues porque no tienen muchos amigos, porque no salen, porque todo esto. Y sobre todo aquí me gustaría hablar en concreto de nuestro colectivo, es decir, las personas LGTB muchísimas veces nos vemos abocadas a tener que usar otro tipo de encuentros porque no es tan fácil conocer otra lesbiana. Y esto es así, o sea, una vez que creces y a lo mejor ya te has hecho tu grupo y ya empiezas a conocer a la amiga o a la ex, a la otra, ¿no? Que esto es lo que A hacemos la todo el ex. rato. Pues vale, pero en un principio, muchas veces, si no es a través de las redes sociales, ¿cómo lo hacemos? Claro, sí, sí. No, y es súper habitual. Y aparte de un poco de la parte ya también no solo de conocer, bueno, que antes de pasar al desconocer, dice Pigeons, que son un Cristina. medio. ¿Eh? ¿Qué es Cristina? Que llevan, perdón, se me va, que es un medio para llegar a conocer en persona y yo de hecho, no tanto ya en parejas, pero sobre todo en amistades, yo he usado, o sea, Instagram es una red que me ha traído a muchísima gente a mi vida y vínculos que luego han sido duraderos. Más que personas que he conocido un día de fiesta o en unas copas. Dice Chris Monroy, jo, pues cuando me lié con el del BlaBlaCar. Mira, BlaBlaCar también es una red social muy útil Fíjate. para hacer vínculos. Y yo creo que en torno a lo que dice Chris, Chris Pigeons, la otra, Hmm, claro que es un medio para conocerte luego en persona, pero deberíamos abrir aquí también un debate a si acaso ese contacto virtual no es contacto. O sea, si tú te tiras hablando 2 meses con una persona por Instagram, estás teniendo contacto, pero es un contacto virtual, pero es contacto. Al final a lo mejor te estás contando hay cosas o estás intimando, ¿no? Pero parece que porque sea de esa manera ya no es contacto. Esta es la cuestión de esta época que estamos viviendo, yo creo. sí, y bueno, lo que decía, que quería pasar un poco ya no solo al conocerse, sino al desconocerse, ¿no? Como que se infravalora mucho el vínculo que tú puedas establecer
a través de estas conversaciones que hay en WhatsApp, ¿no? Es como, ah, no, pues igual llevamos 3, 4 meses conociéndonos, pero no seas tan intensa y no seas tan dramática con que se acaba porque no nos hemos visto tantas veces o no hemos pasado tanto tiempo juntos o juntas o juntes como para que montes este drama y al final a lo mejor es una persona con la que has hablado 24/7 por WhatsApp todos los días, te has contado muchísimas cosas más que las que a lo mejor les has contado durante 4 meses a tus amigos más cercanos y es como, ah, no, pero es que como no hemos tenido tanto vínculo físico, no hemos estado presentes tanto físicamente, no es tan válido. Mm. O esa No, persona con la que lo dejas o incluso tus amigos, ¿no? De, bueno, pero no nos veíais tanto. Bueno, pero es que al final esa persona era una persona con la que yo mantenía un contacto constante. mm. Y me gustaría leer también un comentario que ha puesto aquí Loro que dice, como persona trans, la virtualidad me ahorra disgustos. Y es que esto también es cierto, es decir, lo virtual es como cuando conocemos a alguien o le empezamos a seguir, ya podemos ver un poquito también de qué pie cojea, ¿no? O cómo es. O sea, si tuvieras mis redes sociales, todo el rato estoy compartiendo contenido LGTB o de feminismo, es decir, pues habrá personas que lo vean y digan, bueno, pues esta persona ya me encaja o no me encaja, por ejemplo. O sea que también tiene una parte muy positiva lo virtual, Sí, sí, sí. pero es un contacto superficial. Aunque es lo que tú dices, yo creo que al final también facilita mucho el mostrar tu mejor versión, ¿no? Obviamente en los contactos que vamos a tener a través de WhatsApp o de Instagram, o lo que yo te voy a enseñar de mí en mis stories o en mis publicaciones, siempre va a ser lo mejor de mí. La mejor parte de mi viaje, la mejor parte de mi día y te voy a contar realmente intuyendo un poco, no te voy a decir que soy una persona, como que no te voy a mostrar la parte más turbia, ¿no? Al final eso tienes que ir viéndolo un poco en reacciones, que también se puede ir viendo poco a poco, pero... Mm, esto es. Entonces aquí queríamos abrir también un debate de si creéis que el amor líquido al final es una manera de salir del amor romántico, es decir, venimos de de una época pues muy duradera, ¿no? En la que las relaciones eran siempre monógamas, muy duraderas, obviamente había que pasar por el altar, tener hijos, ¿no? Y de pronto nos vamos casi como un péndulo, ¿no? A todo lo contrario. Em, no sé si creéis que es una manera de salir de eso, ¿no? ¿Tú qué piensas, Cintia? Sí, 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 sí. Porque al final es como que lo que decíamos antes, ¿no? Que se ridiculiza un poco a las personas que quieren tener como la visión igual más tradicional de una relación o que incluso desean tener una relación. Y es como que lo que prima ahora o lo que se estila o lo que es más moderno es pues estos vínculos más rápidos, estas relaciones no monógamas, o sea, como que se ridiculiza un poco a la persona que está teniendo una visión más romántica, por llamarlo de alguna manera, de la vida. No sé si esa Mm. era tu pregunta. Sí, o sea, bueno, creo que eso es más como una consecuencia de eso, ¿no? Como de que hemos querido salir tanto de eso que incluso a veces dices que se ridiculiza el que una persona quiera pues mantener una relación más, como diríamos, como antes, ¿no? Más tradicional, monógama, casarse. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho que la gente se sorprende de que yo tenga una relación así, ¿no? Quizás porque en otras cosas me dicen que soy muy moderna y en esto soy muy tradicional, pues es verdad, ¿no? O sea, en ocasiones quizás se ridiculiza el desear eso. Y es un deseo totalmente válido. Es que yo a mí hay una Pero, cosa que me pasa muchísimo y que me frustra un montón, que es, fíjate que yo llevo muchos años soltera. Si yo deseara desesperadamente tener una relación, te puedo asegurar que a la semana de haberlo dejado con la última persona con la que estuve, yo podía haber tenido una relación, porque no es falta de oportunidades. O sea, quiero decir, yo sí, claro que quiero tener una relación, pero quiero tener una relación bajo mi criterio, con una persona por la que yo sienta algo. Entonces, cuando estoy sintiendo algo por una persona o lo estoy pasando mal o estoy conociendo a alguien y digo, ojo, es que me gusta para esto, me dicen, no, es que tú quieres tener una relación. Pues yo creo que, a ver, al final, igual no todo el mundo, pero creo que es una cosa que a todos nos gusta, que nos hace sentir bien, pero que yo quiera tener una relación no significa que cualquier persona me valga para tener una relación. Y siempre siento un poco esa crítica detrás de mí, ¿no? Es como de sí, pues claro que quiero tener una relación, porque soy muchísimo más feliz cuando estoy enamorada, soy muchísimo más feliz cuando estoy en pareja
y la vida pues como que tiene otro color. Esa es mi percepción, pero Mm. se ridiculiza, se critica. Claro, yo creo que es importante entender que el deseo de tener una pareja es un deseo súper válido, como quien desea tener hijos o quien desea lo que sea, ¿no? Pero también es importante ver que uno tiene que poder estar bien estando solo. Este es el punto, pero es súper válido desear tener parejas, que no es nada malo. Entonces aquí también había otro debate que quiero abrir, que es el de la libertad sexual. Es decir, parece que, que la característica del amor líquido es el ser libre sexualmente y el hablar de sexo, que obvio esto es súper positivo, o sea, a mí esto me encanta, pero cuidado en qué estamos midiendo la libertad sexual. Porque parece que lo estamos midiendo, uno, en cantidad, lo que hablábamos antes, con cuánta gente te has acostado. Entonces parece que con cuanta más gente, pues más libre eres y más moderno, y con cuanta menos peor, ¿no? Y luego Total. también las prácticas. ¿Qué prácticas haces? ¿Pero tú qué haces? ¿Tú haces esto o esto no lo haces? ¿Tú has probado esto otro? Que te men, que no te men. Que insisto, súper bien, si eso te gusta, pero que eso no te hace más libre. Entonces, hay una sexóloga que me gusta mucho que se llama Arola Poch, que si os interesa todo lo que tenga que ver con la sexología, os recomiendo que la sigáis en Instagram. Ella hablaba de que, por ejemplo, el misionero, que es una práctica que también se utiliza como para ridiculizarla, ¿no? Como, ay, qué horror, solo haces eso. Bueno, pues es que es lo que a ti te gusta, le Claro. gusta a la persona con la que estás. Sabes que hay más cosas, pero a ti te gusta eso, ¿cuál es el problema en hacerlo? Sí, total. Es que yo lo he visto un montón, ¿no? Es como, ay, pues no usas esto, ay, pues no has hecho tal, ay, pues siempre usas esa postura, pues no. Pues chica, Mm, no sé, pues mm. a lo Eso es muy mejor. capitalista también. Hmm, Es muy capitalista. en- Entonces yo quiero aquí lanzar la idea de que para mí la libertad sexual pasa por el respeto, el consentimiento y los cuidados, aunque sea un contacto sexual de 20 minutos en los baños de una estación de tren. Incluso en ese contacto efímero es súper importante que haya respeto, que todo lo que pase sea consentido y que haya un mínimo de cuidado. Ahí fuera o ahí contigo hay otro ser humano eh, que también está siendo de alguna manera vulnerable contigo o está eh, incluso sin conocerte, ¿no? Entonces, qué importante es los cuidados. Y yo me harto a escuchar historias muy tristes y muy peligrosas en, por ejemplo, en el cruising, ¿no? O en contactos así más rápidos con personas desconocidas en las que se utilizan las personas como un agujero. Y aunque no vaya a ser tu novio o tu novia, no lo vuelvas a ver, eso no quiere decir que no le tengas que tratar con un respeto. Entonces me preocupa mucho que la libertad sexual se esté viendo como esto que estábamos diciendo antes, la cantidad de personas y las prácticas que se hacen. Y la libertad al final es ejercer tu sexualidad de la forma que tú quieras, ya sea mucho, poco, con una sola persona, nunca. Aquí dice Loro una Totalmente. cosa que me gusta mucho, que dice, respetamos lo que le funciona a cada uno y ya. Eso es. Claro. Totalmente. Eso es De eso súper se bonito. trata. Que te funciona el misionero, estupendo. Que te funciona hacer una orgía con 7 personas más, estupendo. Pero también pongamos en valor no solo lo que he dicho, sino también la salud sexual y la protección. Porque también creo que estamos jugando con fuego en algunas ocasiones con esto también. Y no sé si eso es libertad sexual, ¿sabes? Claro. Mira, Sara nos pone un gran texto que quiere, yo creo, como que Sí. aunar varios puntos de los que hemos tocado y que creo que es interesante. Dice, yo Vale. creo que las redes sociales y las apps de citas son un medio rápido y fácil de conocer a gente. Creo que ese catálogo de gente impide un poco que se vean a las personas. Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De la cantidad de oferta, que al final es como, pum, este sí, este no, luego el otro. Y que la superficialidad que ofrece hace que no tengamos responsabilidad afectiva con las personas con las que se tiene contacto, porque hay un catálogo, tú estableces el filtro, es como un juego y creo que se usa de esa forma muchas Sí, veces. Muy de acuerdo. totalmente. Sí, es que realmente, si lo piensas, ¿no? Es como increíble que pases una foto por si te gusta o no te gusta lo que ves, ¿no? Y es lo que decía Bauman, de que ahora mismo se prima muchísimo la atracción física, porque tú ahí estás eligiendo por eso, no estás eligiendo por si es compatible contigo en tu ideología, en tu manera de entender
claro, es que sería imposible hacer una aplicación de Pues eso, mira, a mí me obviamente. hace mucha gracia porque existe una aplicación que se llama Bumble, ¿no? Que es como el nuevo Tinder. Y como que intenta ir un poco de un rollo más profundo que Tinder, ¿no? Como que se tira el rollo de, ah, no, aquí vamos a hacer un poquito más. Y pues te permite poner tu ideología, te permite poner si fumas o no fumas, te permite poner si quieres o no quieres tener hijos, para qué buscas la relación que estás estableciendo. Incluso te deja poner como una pregunta profunda, tus gustos musicales. Entonces como que se tira un poco más el rollo de, ah, no, es que aquí puedes ver un poquito más de la persona, pero al final no deja de ser, con todo el respeto, la misma mierda de catálogo para este sí, este no. Que lo que decíamos muchas veces, a veces es la única forma o es una forma Mm. en la que nos sentimos cómodos o seguros, o tenemos más facilidad de explorar, pero está alimentando este vínculo frágil. Sí, bueno, pero fíjate que en este caso no estoy de acuerdo contigo. Es decir, creo que es un acercamiento, o sea, al final hay más factores por los que vas a poder decidir. Imagínate que, no sé cómo funciona, ¿eh? No lo he visto nunca y no sabía que existía, pero oye, poder buscar a alguien que sí o sí quiera tener familia o hijos, ya no te estás basando en algo que no es como tan efímero, ¿sabes? O sea, que bueno, creo que está bien intentar acercarse un poquito más a algo que no sea solo lo físico. Sí, lo que pasa es que al Eh, final yo creo que lo catalogiza más, ¿no? Es como... o sea, como a y mí lo como que un me... perfil. Sí, o sea, me da la sensación como de que te ayuda a descatalogar y catalogar más rápido, igual no solo basado en el físico, pero es como de, esta persona tiene estas características, o sea, no sé, me es como raro, es como si estuviera eligiendo una nevera que tiene más Ya. potencia, menos o más nivel de Pues, frío. de Es hecho, la mira lo sensación que que me dice. transmite. Dice, es muy líquido, todo mascadito. Eso es verdad también. O sea, También, al final tú cuando conoces a alguien vas descubriendo, ¿no? descubriendo. Y Jolín, qué bonito también es ese momento de descubrir para, insisto, lo que sea, una amistad, una relación, el ir descubriendo cómo es la otra persona también, ¿verdad? A mí, desde luego, que diría que es de los momentos que más disfruto de conocer a alguien nuevo. Yo creo que también. O sea, esa conversación que tarde en llegar, ¿no? O que no, o que de repente te sorprenda con esa pregunta de ¿quieres tener hijos Mm, o no quieres tener hijos? ¿O te quieres casar? O que no sé, como que es justo lo que dice, muy líquido, todo masticado. Es un mm, catálogo. Estás eligiendo una persona como eliges una nevera. mm. Entonces, bueno, que tiene su parte positiva, pues sí, pues yo creo que alguna vez todos hemos tirado de ahí. De hecho, fue donde nos conocimos tú y yo. Pero, pero bueno, que, Sí, eso es cierto. que, Ya lo que contaremos algún día. sea algún día. Pero no es, ahora mismo no es mi visión ideal, que también, o sea, lo utilizo de vez en cuando y funciona. Y bueno, he conocido a personas maravillosas a través de estas cosas, pero Mm, la visión que tengo pues no es excesivamente positiva. mm. Entonces, ahora nos gustaría, para cerrar el episodio, si alguien nos quiere dejar por escrito pues alguna experiencia que hayan tenido, tanto construyendo una relación del tipo que sea, insisto, desde esta superficialidad o fragilidad, o incluso que le ha pasado con otra persona que es el que lo estaba queriendo construir desde ese lugar, pues para que podamos comentar un poquito. Así que dejamos aquí libre ahora para que escribáis Sí. lo que queráis. Y Y mientras, eso. pues comentar un poco también como nuestra parte, ¿no? Yo me siento, en ese sentido, parece que tiene un nombre que es la demisexualidad, ¿no? Yo es como que no, soy una persona que no establezco estas relaciones fugaces o estos contactos sexuales puntuales, rápidos y eh, one night stand, por llamarlo de alguna manera, porque a mí realmente necesito ver o un vínculo o una posibilidad de vínculo. Necesito sentirme atraída por esa persona por ciertas cosas que incluso, o sea, quiero decir, me puedo dar cuenta de eso en una noche, pero tengo que darme cuenta de que eso puede llegar a pasar. Y si yo eso no lo veo, por mucho que me guste físicamente, es que todo ese proceso, para mí es como que es un lenguaje el sexo, ¿no? Entonces, hablar ese lenguaje con cualquiera a mí no me hace sentir bien, no me gusta, me hace sentir muchísimo más vacío y de hecho me he sentido muchas veces como presionada, ¿no? Cuando lo dejas con tu pareja o lo que sea, o llevas un tiempo sin tal y es como de, ay tía, es que te tienes que relajar un poco, es que tienes que buscar menos o darle menos importancia al sexo. Bueno, pues yo es que no le doy menos importancia porque para mí es una forma de comunicación, estás estableciendo un vínculo y
a mí me cuesta, ¿no? Y es verdad que muchas veces también desde mi punto de vista de intentar de buscar ese respeto por parte de los demás, incluso yo he juzgado a otras personas que a lo mejor al romper una relación han enseguida han mantenido relaciones sexuales con otra persona. Es como que para mí el vínculo previo como que no tiene valor para esa persona, ¿no? O sea, pasas de estar en una relación o de estar mal por una persona y estando mal lo surfeas haciendo algo que para mí es como imposible, ¿sabes? Es que para mí es Claro. como, me hace sentir tan mal que no sé cómo puedes superar algo o olvidar a una persona o intentar estar mejor a través de eso. Y luego me siento mal porque digo, joder, igual que yo no quiero que me juzguen a mí, estoy juzgando yo, pero es desde esa imposibilidad de ver eh, Ese esa... es el problema de mirar a los demás con nuestras gafas, ¿no? Cada uno llevamos unas gafas por las que miramos el mundo, unos valores, ¿no? Unas ideas de lo que es correcto o incorrecto. Entonces el problema es mirar a los demás desde las nuestras. Entonces sí que es cierto que en muchas ocasiones el deseo sexual está unido a algo más que no tiene solo que ver con el sexo, ¿no? Como con la intimidad, el interés, otro tipo de atracción, ¿no? Entonces, es verdad que yo me siento como tú, entonces aquí hay poca diversidad en este podcast, porque para mí nunca ha funcionado tampoco el sexo esporádico, las veces que lo he hecho con personas que no me gustaban realmente no ha funcionado. Entonces creo que, insisto, está bien siempre y cuando uno sepa lo que le funciona y lo que le va. Entonces, igual que tú no puedes hacer eso, pues está bien que otra persona sí que lo haga. Y qué bien también que podamos hablar de nuestros propios juicios hacia otras personas. Claro, transparencia ante todo. Dice Chris, jo, ya ves, cuando te enamoras y descubres que fumas te da igual. Nunca nadie dijo, uff, estoy súper enamorada de ti, pero next porque te has fumado un piti. Claro, o sea, hay cosas, Claro, eso ahí es está también. lo que hablábamos, ¿no? Del ceder, em, de esa capacidad de... Este silencio no queda bien en el podcast, pero estoy haciendo un gesto. Como de ese tira y afloja de decir, bueno, pues hasta este punto cedo yo, si hasta este punto cedes tú conmigo, esas cosas. Mm. Fumo menos por Sí, ti, tú entiendes que fume de vez en cuando, esas cosas, ¿no? totalmente. O sea, yo antes si me hubieras preguntado como cuál sería mi pareja ideal, quizás creo que hay muchas cosas en las que mi pareja actual no encajaría o no habría encajado cuando empecé con ella y sin embargo es con la persona con la que mejor he estado. Si yo hubiese visto un perfil suyo en una aplicación, pues le habría dado match seguro por el físico, pero quizás por lo otro me habría tirado para atrás. Muchas cosas que he dicho, uff, por aquí no paso. Y luego sí que pasó. Claro, es que a veces tira, iba a decir un dicho horroroso. No, Em, pues no. pero bueno, como que tira más, ¿no? Lo que estás sintiendo, incluso como que sientes esa capacidad de adaptarte. Yo a Sí. mí, bueno, me ha pasado recientemente, como que me veía capaz de adaptarme a una cosa que no va ni con mi estilo de vida, ni el punto en el que yo estoy en la vida, y decía yo, bueno, pues es que por esta persona sí merece la pena, y sí me veo capaz de lidiar con ello y trabajar con ello porque me importa mucho más todo lo que me aporta esta persona que su situación o esta característica que lleva encima. Mm. Sí, mira, por ejemplo, le dice Loro, muy demisexual yo también, siempre me ha pesado un poco serlo. En algunos puntos de mi vida me hubiera encantado no serlo. Yo comparto mucho esta experiencia también. Yo ha habido momentos en los que he dicho, venga, sobre todo después de salir de alguna relación, digo, venga, pues voy a empezar a quedar, voy a abrirme Tinder, voy a... Es que simplemente no me funciona. Y creo que es interesante que hablaremos en algún episodio de esto, de la diferencia entre cómo las mujeres generalmente construimos el deseo y cómo lo hacen los hombres. Es decir, es muy raro encontrar aplicaciones. Obviamente quiero decir que aquí estoy teniendo una visión muy binaria, hablo de mujeres y hombres, pero hay personas que no se encuadran ahí y me resultaría difícil generalizar, pero si hay alguna persona no binaria que quiera hablar también de esto, obvio, nos encantaría. Pero por cómo es la sociedad, que es binaria y nos enseña de esta manera, las mujeres construimos el deseo desde lo íntimo, la confianza, la seguridad, y los hombres, por ejemplo, es una construcción mucho más sexual, mucho más del físico. Entonces, es muy interesante ver cómo entre las mujeres lesbianas es más complicado encontrar, pues, tener un encuentro
efímero. No hay una aplicación. Yo decía, no existe una aplicación como Grindr en el sentido de decir, venga, ¿dónde vives? Voy, tal. Es que no, realmente no existe. Y sé de un club que hacen esto de intercambios de pareja y todo esto, que hicieron una fiesta en concreto para mujeres lesbianas solo para tener contacto sexual sin relación, y creo que es que no fue nadie. O O se sea, ¿de pasaron qué hablando estamos? toda la noche. O se pasaron hablando toda la noche. Esto Sí, es. sí, sí, sí. Mira, dice Sara, pero adaptarse no es fallar a tus límites, creo que es más cuestión de comunicación y de compartir que de una persona se adapte a otra. Porque al final el que se adapta acaba fallando a sus propios límites y establece una relación entre el que da y el que pide. Para mí no creo que sea fallar, o sea, quiero decir, tú mientras tengas claros tus límites y donde tú te estás dejando perder como persona o estás haciendo algo que te va a hacer daño a ti ahora o a la larga, creo que adaptarse un poco, o sea, quiero decir, es que si eres súper rígido y tal, te vas a quedar pues igual sola toda la vida, porque como seas súper perfeccionista, súper exigente, pues siempre vas a estar, eso se lo decía Annabeth, ¿no? Se lo decía Annabeth en uno de los últimos capítulos de Dear World, ¿habrá alguien a tu altura? O sea, si al final siempre estás exigiendo un canon de perfección, pues es muy complicado. Igual una persona encaja en el 87% de las cosas que tú necesitas, pero joder, esa persona también tiene permitido fallar en otras, ¿no? Es que yo creo que esta persona, Sara, que no la Sí, conozco, creo, está viendo la palabra adaptarse como algo que quizás eso no es adaptarse. O sea, yo creo que es imposible estar en una relación, vamos a decir, estable, ¿vale? Sin adaptarse. Es imposible. O sea, es que eso estaríamos hablando del mito de la naranja, de la media naranja, en el que todo encaja a la perfección y no hay que hablar y ninguno se tiene que adaptar. En el episodio 1 precisamente hablamos de la paradoja de la adaptación, es decir, es necesario adaptarse, pero hay que haber un límite, o sea, tiene que haber un límite en el que digas, yo a partir de aquí, esto ya no me adapto, porque esto ya no me hace bien. Entonces, dentro de, siempre que sea lo que te hace estar bien, creo que es imprescindible adaptarse y que si no es imposible. claro. Mira, aquí por aquí nos cuentan una experiencia de las que hemos pedido. Hola Naza, ¿qué tal? Cuenta, yo me pillé muchísimo de una chica que no quería nada serio con nadie, pero que a la vez tenía gestos y actitudes que no encajaban con lo que me decía. I feel you. Desgraciadamente nunca pude hablar con ella sobre lo que sentía por miedo a que me dijera que lo nuestro se había acabado. Uf, es que esto pasa muchísimo. Pero viví todo el proceso de conocerla. Y bueno, pensé que cambiaba su actitud por mí y eso nunca pasa, amigos. Esto lo dijimos al comienzo, no sé si estabas, Naza. No podemos cambiar a una persona que huye del compromiso, no va a cambiar por nosotros mágicamente. A ver, quiero decir, No igual, niega que no quiero. igual cambia porque se enamora de nosotros, pero nosotros con nuestra, o sea, no vamos a encontrar una fórmula mágica ni vamos a tener, o sea, por mucho que tú te esfuerces, esa persona no se va a quedar contigo porque tú te esfuerces, se quedará contigo porque se enamora de ti, pero no por tu esfuerzo o tu dedicación o porque tú lo hagas todo perfecto. Entonces, y este que comentas es como grave, ¿no? Es como, no le decía lo que sentía por miedo a que, claro, salta la liebre. Se está enterando de que yo estoy buscando algo más de lo que esa persona quiere, entonces ya no va a querer. Entonces vamos a ver si, sin decirle nada, contándole que estamos en su mismo flow y que estamos fluyendo con ella, en esas se enamora de nosotros. Error. Claro. Entonces aquí, por ejemplo, Bauman justo habla de esto, ¿no? Como la inseguridad a veces nos lleva a priorizar otros aspectos de la relación que no son nuestro bienestar. Es decir, yo para estar con esta persona, pues aunque no sea lo que me hace sentir totalmente bien, pues venga, voy a priorizar el vínculo a mi bienestar. Y esto nos lleva nos genera malestar, vamos. Totalmente, totalmente. Sí. Y Bueno, Naza, muchísimas gracias por compartir esa sí. experiencia porque, pues mira, ilustra mucho amor líquido, ilustra mucho miedo al compromiso, ilustra lo que los que tenemos una visión más romántica intentamos hacer por estar con personas que no y está muy bien. Mm. Eh, Otra cosa es que la persona decida cambiar porque quiere o porque se da cuenta de que ve las cosas de otra manera. Claro, pues lo que decimos, ¿no? Pues porque realmente surgen esos sentimientos, pero nada, no va a estar nada en tu mano nunca. Entonces eso es algo que yo creo que tenemos que tener súper claro con este tipo de personas que tienen este patrón de conducta. Sí. Y, y bueno, Así que bueno, yo creo que esto sería todo. esto Yo sería creo todo que por hoy. hemos podido describir bastante bien cómo es el amor líquido. Repetimos que no nos parece ni bien ni mal en sí mismo, es decir, creo que todo hablado y todo claro
todo está bien, incluso el tener una relación con los valores puramente románticos, ¿no? O puramente líquidos, que ya me gustaría también que otro día haremos un episodio hablando de los mitos del amor romántico porque son muy interesantes. Pero bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, hemos hablado además de las dimensiones en las que se diferencian, hemos abierto algunos debates que, bueno, me gustaría pues que cada uno reflexione, ¿no? Sobre el tema de la libertad sexual, el tema de si esta es una manera que hemos desarrollado para huir del amor romántico y de si realmente es funcional. Bueno, yo creo que ha estado muy interesante y espero Pues sí. que os haya gustado mucho. Y estamos muy contentas. Esperamos que, bueno, los que nos estéis escuchando también a través de Spotify os haya gustado. Os dejamos libres para ir a ver la Isla de las Tentaciones, que sabemos que lo estáis deseando, y que sepáis que haremos un episodio analizando un poco todo el mensaje que se transmite en este programa. Analizaremos algunas de las parejas que han dado pues como más mensajes erróneos. Algunos los han dado positivos, pocos, Sí. pero también Bueno, dan sí. lecciones, ¿no? Yo creo que se puede aprender mucho a través de esto, que no solo es un programa basura, sino que pues podemos aprender bastantes cosas de aquí. Y bueno, le podemos adelantar también que el tema del próximo episodio va a ser las rupturas, ¿no? En todas sus dimensiones. ¿Por qué cuesta tanto superar una ruptura? ¿Qué nos pasa en las rupturas? ¿Por qué nos sentimos como nos sentimos? Porque hay personas que lo superan más rápido, porque hay personas que lo superan más lento, y qué nos pasa por dentro cuando llega ese momento tan complicado. Así que bueno, lo último ya, pues eso, agradeceros que estéis aquí y os esperamos la semana que viene. Estad atentos atentos a las redes que os comunicaremos cuándo y dónde. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. ¡Mua! Hasta luego.